y la experiencia que todos estamos viviendo. Todos nosotros estamos en nuestras casas en este momento en cuarentena. De hecho, esto ha traído unas cosas muy interesantes como estas, poder reunirnos virtualmente y vernos y conocer mucha gente. Yo creo que todos nosotros, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hemos estado tal vez más ocupados que antes ahora en reuniones y en cosas y todos los días hay más y más y más cosas. Entonces, conoce una gente, se conecta con gente que hacía muchos años o meses no se había conectado. Todos estamos viviendo esta etapa de cuarentena y es un tiempo único para todos nosotros, es un tiempo muy diferente al que estábamos acostumbrados, es un tiempo único y diferente, sobre todo pues para esta generación. No sabemos ya, por ejemplo, que no es la primer pandemia que se da en el mundo. Muchos de nosotros tal vez habíamos escuchado el término, pero no sabíamos que habían tantas y que eran tan recurrentes y que cada casi 150 años hay una. Y pues le tocó a esta generación, nos tocó a nosotros esta generación. Las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad y ocurren en promedio unos cada 100 o 200 años. De hecho, hay un libro que creo que Diego Cardona, que creo que ahora lo vi por ahí, eh, compartió de Poemia de John Lennox, que es ¿Dónde está Dios en medio del coronavirus? Es un libro muy interesante que de verdad, si tienen la oportunidad de leerlo, hagan. Y él explica un poquitico más esto acerca de las pandemias, acerca de la realidad que es esto en el mundo y nos toca a nosotros una de ellas. Y ese sentimiento de estar encerrados, de estar impotentes y sin el control de lo que antes parecía controlable, pues es algo muy complicado para nosotros. Pero la realidad es que no era controlable. El ser humano ha vivido con esa falsa ilusión de que estamos al control de nuestra vida y de nuestro futuro. Pero este microscópico virus nos recuerda que nada de eso es cierto, que siempre ha sido una ilusión creer que nosotros estamos al control de la situación y el control de nuestro futuro y al control de nuestra vida. La realidad es que este tiempo de cuarentena nos ha hecho entender eso o nos ha hecho de alguna manera comprenderlo ya mucho más prácticamente o más práctico de una manera en nuestro diario vivir. Eh, y la cuarentena para todos nosotros es algo que escuchábamos, pero que nunca nos había tocado vivir. Y es una situación a la que ninguno de nosotros estaba acostumbrado y mucho menos preparados. Y estaba pensando en esto frente al tema de qué es estar en cuarentena, qué significa estar en lo que estamos nosotros, digamos, viviendo en estos momentos. Y empecé a recordar algunas historias de la Biblia que, aunque no eran, digamos, estrictamente cuarentena, pues sí tienen algunas, algunas situaciones parecidas, unas historias parecidas. No de pandemia, como les decía, pero sí de encierro, sí tal vez de tiempos de angustia, de tiempos de ansiedad y de crisis que aún el pueblo de Dios vivió en esos momentos. Entonces, estaba pensando en eso y se me vino esta historia de Éxodo 16 y quiero compartir con ustedes esta mañana eh, algo que he titulado Aprendizajes desde la cuarentena. Y quisiera que leyéramos el capítulo 16 de Éxodo y miráramos algunas cosas importantes. Al menos quisiera que tuvieran dos preguntas en mente mientras leemos el texto. La primera es, ¿qué nos cuenta el texto de nosotros mismos? Qué nos cuenta del ser humano? ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones? Y la segunda, ¿qué nos cuenta de Dios? ¿Cómo vemos el carácter de Dios en medio de esta situación? O en medio de esta puntual, pero también relacionada con la nuestra. Entonces, Éxodo 16 dice lo siguiente. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó hasta el desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinai. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaba. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Yo estoy aquí leyendo, voy en el versículo 3, pero estoy leyendo la nueva traducción viviente. Yo sé que algunos usan otras versiones,
pero digamos que esta es la que yo uso para las lecturas, entonces me parece muy interesante cuando es una historia poder compartirla en esta versión. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si alguien o no, si siguen, perdón, o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen contra nosotros? Dice Moisés y Aarón. Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer por la tarde, carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carro. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho y otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y se desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no cogió alimento el séptimo día. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná. Consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto.
Entonces Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecería. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Me gustaría orar un momentico antes de continuar y de hablar y compartir algunas reflexiones, pero quisiera orar y pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, queremos poner nuestras vidas delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos sostiene en todo momento. Y en momentos de dificultad, de que no sabemos qué hacer, de que sentimos que perdemos el control, Señor, te pedimos que nos sigas sustentando y que nos ayudes. Gracias por tu amor con nosotros y por tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Digamos que esto es una historia que pues todos conocemos y la hemos escuchado y hemos escuchado 1000 predicaciones de ella. Entonces, y además yo sé que aquí hay unos teólogos increíbles que enseñarles o hablarles de cómo está estructurado el texto, pues sería una completa bobada. Pero simplemente compartirles a ustedes algunas reflexiones de esto. Cuando uno siente que no tiene el control de la situación, digamos que en eso algo muy personal. Y es que a nosotros los que de pronto somos de Armenia, tenemos un poquito de experiencia frente a esto, o a los que han vivido alguna situación como esa, porque cuando nosotros enfrentamos el terremoto hace 20 años, la sensación es muy parecida a lo que estamos viviendo hoy en día. Y era una sensación de no saber qué pasaba, de que todo se había caído, que gente cercana había muerto. Y es algo difícil de entender en el momento y uno siente que todo se acabó, que no hay futuro, que no hay nada, pero uno después va viendo la mano y en el momento ve la mano del Señor en la situación. Entonces, este texto, como les decía, lo titulé Aprendizajes desde la cuarentena y mirando algunas cosas, porque el texto estuvo de alguna manera, no en una cuarentena como la que nosotros estamos, pero sí estuvo confinado y caminando por el desierto y ellos estaban encerrados en su espacio y solamente se movían cuando la nube se movía o cuando el Señor ordenaba, pero estaban ahí y estaban asustados, muchos de ellos ansiosos. Todo lo que estaban viviendo hasta este momento era muy nuevo para ellos. Ellos no estaban acostumbrados a este tipo de vida. De alguna manera, y el texto lo menciona, ellos estaban más acostumbrados, estaban ya acostumbrados a ser esclavos que a vivir libres y que a estar caminando en un desierto con Moisés y con toda esta gentío. ¿Y qué aprendemos entonces de un pueblo de 2 millones de personas más o menos que estuvo en cuarentena, digámoslo así, por 40 años? ¿Qué podemos aprender del mismo Dios que estuvo en el desierto con ellos, pero que también está con nosotros ahora? Entonces, esto es algo que, digamos, yo estoy tratando, hay un método, no sé si puede decir método, pero es una forma de estudiar la Biblia que se llama Descubriendo la Biblia, y es animar a la gente a que lea el texto por sí solos y se hagan 3 preguntas. ¿Qué me dice del ser humano? ¿Qué me dice de Dios? ¿Y qué tengo que cambiar? Y eso es algo que se llama en el mundo eh, Discovery Bible Groups, y es una forma de evangelizar a la gente para que ellos mismos lean los textos. Y si alguno de ustedes quieren las guías, yo les puedo enviar más tarde eso a través de Manuel o de Pedro, les puedo enviar unas guías y una página de internet donde pueden mirar el esquema para que lo hagan en sus grupos. Pero lo estaba pensando y, digamos, usé ese método o esa forma de leer la Biblia en esta historia. Entonces, ¿qué aprendemos de nosotros? ¿Qué aprendemos sobre nosotros en medio de una cuarentena? Aprendemos varias cosas. Lo primero es que aprendemos que en los momentos de crisis se revela de qué estamos hechos. Las crisis no revelan nada nuevo en nosotros, solo muestran lo que ya hay, lo que ya tenemos. No nos muestran nada nuevo, simplemente revelan lo que hay en nuestro corazón. Y eso es algo que tenemos que entender en esta situación. No es que algo nuevo esté sucediendo en nosotros y que se esté manifestando, simplemente se está mostrando lo que hay en el corazón, lo que somos nosotros, lo que la confianza o las bases o las convicciones que tenemos frente a Dios, aún la cosmovisión frente a la vida, la cosmovisión
frente a todo lo que está sucediendo. Entonces aprendemos que en los momentos de crisis se revela de qué estamos hechos. Pero también aprendemos que el ser humano en medio de una cuarentena, en medio de una crisis, tiende a idealizar lo pasado así no fuera tan bueno. Tendemos a idealizar el pasado así no fuera tan bueno. Porque miren, por ejemplo, que en esta historia, el problema de la crisis que ellos están teniendo acá, ellos tienden a idealizar lo que era conocido para ellos. El versículo 3 dice eso. Ellos le expresan a Moisés, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Y él dice, allá, al menos en Egipto, nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Entonces, preferimos estar en Egipto, dicen ellos. Y empieza el ser humano a idealizar lo que era conocido, no lo desconocido. Y la realidad es que estamos enfrentándonos a un mundo en este momento desconocido. Y en estos días que hablaba con Manuel, hablábamos de cómo lo que era normal ya no es normal, ya viene un nuevo normal y nos tenemos que ir adaptando a este nuevo normal, nueva normalidad en el mundo. ¿Y cuántos de nosotros en este punto, por ejemplo, no deseábamos en algún momento estar más en la casa, poder tener más tiempos de oración, poder leer más, poder estar más tranquilos, menos ajetreo? Y ahora tenemos más tiempo en nuestras casas, pero estamos, muchos de nosotros, ahí me incluyo yo, con idealizando la vida anterior o lo que hacíamos antes y el corre-corre y hagamos y todo eso. Y de pronto en este momento, pues estamos teniendo que entender que estamos en otra situación. Entonces el ser humano tiende a idealizar lo conocido, así no sea tan bueno. Pero también se nos olvidan los milagros pasados de Dios. ¿Qué había vivido este pueblo hasta aquí? ¿Cómo habían visto ellos la mano de Dios en el trayecto, en el desierto, en su propio trayecto en el desierto? Ellos habían visto la protección del Señor en Egipto, cómo los sacó milagrosamente. Ellos vieron cómo el mar se abrió en dos. Ellos vieron cómo las aguas amargas se habían convertido en aguas dulces que podían tomar y muchas otras cosas habían vivido y habían visto la mano de Dios con ellos, pero se les olvida en esta situación. Y aquí eso todo parece borrarse y eso nos pasa a todos nosotros en medio de las crisis. Cuando hay una crisis parece que todo se nos borra. Pero también en una cuarentena aprendemos que el ser humano, nosotros tendemos a echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa. Y ellos le dicen a Moisés, ¿por qué nos ha traído a este desierto para matarnos? Y Moisés les dice, no, ustedes se están quejando contra Dios. Y tendemos a echarle la culpa a Dios, Señor, pero ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué me trajiste a esta situación? Yo estaba hasta bien en Egipto, yo estaba bien en lo que estaba haciendo, ¿por qué me haces esto? Y esto es parte de cómo el ser humano reacciona frente a las crisis. Y ustedes han escuchado muchos cristianos y que han interpretado todo lo que está sucediendo en este momento como un castigo de Dios para el mundo, aún no cristiano. Mucha gente dice, pero Dios, ¿por qué nos mandó esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? Muchos interpretan lo que sucede desde esa cosmovisión de que es un castigo de Dios para el mundo y para la humanidad. Pero también aprendemos del ser humano algunas cosas acá, y es que nos cuesta seguir instrucciones y solo pensamos en nosotros mismos. El versículo 19, Moisés les dice, no guarden nada para el otro día, pero unos no hicieron caso y ustedes han visto cómo nosotros mismos nos resistimos a las órdenes, que tienen que quedarse quietos, que tienen que quedarse encerrados, que no pueden. Y es difícil seguir las instrucciones y eso es parte de la realidad del ser humano. Nos cuesta seguir instrucciones y solo pensamos en nosotros mismos. Piensen, por ejemplo, recuerden al principio de esta cuarentena o de la crisis, como en Estados Unidos y aquí en Colombia, la gente salió como loca a comprar papeles higiénicos, a comprar de todo, porque pensaban que, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a momentos de cuarentena? ¿Cómo vivimos nosotros frente a esos momentos? Pero también yo les dije que íbamos a hacer la segunda pregunta y es, ¿qué nos enseña este texto acerca de Dios? ¿Qué nos habla de Dios? Esta historia nos muestra el carácter de Dios y nos muestra cómo Dios camina con ellos en medio del desierto. Y aquí aprendemos de Dios que Dios nos permite pasar por situaciones como estas para mostrarnos su gloria y para revelarnos su carácter. Aquí el pueblo está caminando, digamos, con un Dios que conocían de lejos, tanto que ellos se asustan y dicen, no, más bien que Moisés vaya y hable con él y nosotros nos quedamos acá. Ellos están conociendo a Dios
y Dios se les está revelando poco a poco. Y esto es parte de la revelación progresiva que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Y Dios nos permite pasar por situaciones como estas para mostrarnos su gloria y para revelarnos su carácter. Y parte de lo que vivimos en estos momentos, muchos están entendiendo esto, muchos están conociendo el carácter de Dios, muchos están entendiendo lo que Dios está haciendo en sus vidas y cómo actúa Dios. Entonces Dios nos permite pasar por situaciones críticas, de angustia, de estos momentos para revelarnos su gloria, para revelarnos su carácter. Pero también entendemos en esta historia y vemos el carácter de Dios y encontramos que Dios está al control de su creación, siempre. Aquí nos cuenta cómo y vemos cómo Dios envía maná del cielo y envía codornices. Y yo pensaba en esto, yo decía, si Dios sostuvo un pueblo de 2 millones de personas en el desierto por 40 años, ¿será que no nos va a poder sostener a nosotros en estas semanas que estamos en cuarentena? ¿Será que no nos va a sostener en medio de esta situación y de esta crisis? Y yo creo que sí, porque es el mismo Dios, porque Dios está al control de su creación, porque Dios porque Dios no ha perdido el control, porque Dios siempre está en el curso de la historia y está, digamos, cuidando y está protegiendo la historia de la humanidad. Y Él tiene el control y Él es soberano. Entonces entendemos y aprendemos también que Dios está al control de su creación. Pero también que, y este es un punto interesante que estaba leyendo en el texto, y es que aún en el desierto, aún en medio del desierto, Dios nos da descanso. En el versículo 29, Él les dice, el Señor le dice a Moisés, dígale a ellos que tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee cantidad de alimentos al sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, en el día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén y no salgan a buscar nada al séptimo día. A un pueblo esclavo, Dios le trae descanso, pero ellos no querían descansar. Y yo estaba pensando que a un mundo agotado, a una generación esclava del consumismo y cansada como la nuestra, tal vez Dios está permitiendo descansar y nos está llamando a descansar, pero no queremos. Yo no sé si ustedes han visto cómo la naturaleza en el mundo está descansando, cómo los índices de contaminación han bajado en casi todos los países, cómo los animales han vuelto delfines y a las bahías cercanas a Santa Marta y a Cartagena, cómo el mar está limpiándose, cómo los ríos están descansando. Y yo pienso que esto tiene que hablarnos a nosotros también. Dios, en medio de estas situaciones difíciles, en medio de cuarentenas, en medio de crisis, quiere que descansemos. Quiere que nosotros podamos descansar en Él. ¿Y cómo descansar en medio de estas situaciones? Esta generación no va a descansar hasta que reconozcamos que el único descanso viene de Jesús, que Él es el único descanso para una humanidad, para una generación agotada. Y nuestro único reposo es Cristo, como lo recuerda el autor de Hebreos, cuando le dice a los israelitas y al pueblo de Dios y nos recuerda a nosotros que el reposo finalmente es Cristo y que en Él encontramos nuestro reposo y que esa es nuestra tierra prometida. Entonces este punto de que Dios nos da descanso aún en medio del desierto y quiere que descansemos aún en medio del desierto, a mí me llamó mucho, me dio mucha paz a mí también, porque en medio de esta situación lo que yo he encontrado es que eh, a veces no quiero descansar o estoy pensando y qué va a pasar y qué voy a hacer y entonces y esto, pero Dios quiere que descansemos y es importante que entendamos esto y esto es parte de nuestra teología del descanso, cómo aprender a descansar en todas las áreas, aún en medio de esta situación. Y aprendemos de Dios que Dios sostuvo al pueblo con maná, con pan del cielo. Pero este maná de Éxodo es la representación de algo mayor que vendría. Es la representación de algo mejor y mayor que vendría mucho después. Y Jesús es ese pan del cielo. Y ustedes saben cómo en Juan 6
el Señor habla de eso y les dice, es que yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo que viene a sustentarlos a ustedes. Si ustedes se alimentan de mí, no van a tener hambre jamás. Ese mismo maná que sostuvo al pueblo de Israel en el desierto, ahora nos sostiene a nosotros, porque ese maná es una representación de Cristo para nosotros. Y yo creo, porque, porque no sé, es mi concepción teológica y además, pues Éxodo también, de Hebreos también habla de esto, que la humanidad está en un éxodo. Todos ustedes saben que estamos en un éxodo hacia la tierra prometida, estamos caminando hacia la tierra prometida. Y si ustedes miran, por ejemplo, Romanos, que quisiera que lo leyéramos un momentico, Romanos 8, nos cuenta un poquitico esto y nos reafirma esta concepción. Estamos caminando como el pueblo de Israel también. Estamos en un éxodo, caminando hacia la tierra prometida. Romanos 8:18 dice lo siguiente. Pablo dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de partos. La realidad es que el mundo está gimiendo, la creación está gimiendo desde hace mucho tiempo. Todo es consecuencia del pecado, todo es consecuencia de nuestras malas decisiones, de habernos apartado de Dios, de habernos independizado de Dios. Este virus es parte de eso. El calentamiento global, todo está centrado ahí. Y la creación está gimiendo desde hace mucho tiempo. Todo esto que nos está sucediendo es parte de una creación que está gimiendo. Pues sabemos que hasta el día de hoy, versículo 22, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de partos. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que Dios nos prometió. Un cuerpo que no le va a dar virus, un cuerpo que no se va a enfermar, una nueva creación. Y el ser humano está caminando en ese éxodo hacia la tierra prometida y hasta que nos encontremos por completo con el Salvador, hasta que estemos en completo descanso, hasta que encontremos la totalidad de la realidad de ser vueltos a Dios en Cristo Jesús. Y lo único que nos va a sostener en medio de esta travesía, en medio de este éxodo también, es el pan que desciende del cielo, es Jesús. Y por eso nosotros tenemos que estar seguros de que en medio de esta situación, de que en medio de esta crisis, de que en medio de esta pandemia, de que en medio de esta cuarentena, si tenemos a Jesús, si el pan del cielo nos sustenta, en medio de este éxodo, en medio de este peregrinaje, vamos a tener todo lo que necesitamos. Aún en medio de la cuarentena, aún en medio de la pandemia, Dios nos va a sustentar y Dios nos va a llevar hacia Él y nos va a sustentar con Él mismo, con pan del cielo, como sostuvo al pueblo de Israel con maná en el desierto. Entonces estaba pensando en este texto y pensando en cómo el ser humano ha vivido estas experiencias. Para todos nosotros es algo muy nuevo y es algo pues, que no habíamos experimentado nunca, pero que nos recuerdan que somos muy frágiles y que nos sostenemos solamente por, por la obra sobrenatural del Señor sobre nosotros. Y aprendemos todo lo que podemos aprender del ser humano, pero también vemos el carácter de Dios, cómo decide enviar pan del cielo y cómo a nosotros nos ha dado a Cristo y Él mismo se entregó, se dio por nosotros para que nosotros pudiéramos caminar en medio de estas situaciones. Entonces, yo espero que todos nosotros estemos de alguna manera, y yo sé que todos estamos reflexionando y pensando en qué estamos aprendiendo frente a toda esta situación, pero creo que este texto nos recuerda que
que así como el pueblo de Dios caminó en ese éxodo, nosotros también estamos caminando en ese éxodo hacia esa tierra prometida. Y que lo único que sostuvo al pueblo en esa situación fue el pan del cielo y que nosotros tenemos a Cristo, que es el que nos sostiene a nosotros en este momento.